porque no se quisieron convertir. Aleluya. El amor de Dios, hermano, para un pueblo, el amor de Dios para el pueblo era grande. Y el amor de Dios nunca, dice su palabra, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, para amar, para perdonar, para cuidar. Dios sigue siendo el mismo Dios desde el principio hasta el final. Dios dice: con cuerda humana te traje, con cuerda de amor te saqué. En cuanto más yo te amaba, que dice, más se alejaba. En cuanto Dios muestra su amor al pueblo, muchos se alejan de Él. Dios es amor, Dios perdona. Yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera, y vengo y voy a doblar mi rodilla y Dios me va a perdonar. Eso es la confianza del cristiano y de mucho el mundo entero en este tiempo. Pero Dios dice que tenemos que mirar los que hemos muerto en Él. ¿Cómo viviremos aún en Cristo? No vamos a vivir si vivimos lo mismo en el mundo lleno de maldad. Dios quiere que de la manera que Él nos ha llamado con su amor, nosotros le amemos. Por eso en el mandato del Antiguo Testamento dijo Jehová: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Esto es el mandato. Y el Señor, cuando vino y le dijo a aquel joven: al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Mire, el mandato de Dios es amar a Dios por cuanto Él nos amó primero. Esto es lo que Dios tiene con nosotros, y por esa razón Dios dispuso cambiar su plan, porque el pueblo no había nada que hacer. El pueblo no estuvo bien delante de Dios, y Dios ya no tenía más que hacer con ellos, porque la palabra era mucho a través de los profetas, por medio del pueblo se oía tantas cosas, pero Dios siguió hablando y diciendo, como nos dice su palabra, que Dios siempre mostró su amor. Cuando Israel era muchacho, ¿qué es lo que Dios dice? Cuando nomás los sacó. Cuando los malos sacó de Egipto, pasaron, vieron la gloria de Dios. Cuando les dio comida en el desierto, cuando les dio agua. Cuando dice su palabra que sus zapatos no se envejecieron, sus vestiduras no acabaron. Todo era lo mismo, porque vieron la gloria de Dios. Pero aún, hermanos, no lo amaron el Señor Todopoderoso, no escucharon su voz. Y así está el mundo ahora, hermanos. Debemos amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas nos es necesaria e importante, pero más importante es venir y adorar a nuestro Dios. Por eso su palabra nos sigue hablando. Busquemos Éxodo capítulo 20. Aleluya, gloria al Señor. Éxodo capítulo 20. Su versículo 18 al 20. Dice su palabra de esta manera, de 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no moriréis, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aleluya. Amados hermanos, esto es la palabra de Dios
a través de los profetas. Esto es la palabra de Dios, que Dios se manifestó al pueblo. Pero vemos en esta tarde que Dios se manifestó con grande poder. Por eso es que cuando Dios se manifiesta, hermano, en el poder del Espíritu en nuestro corazón, se confirma. Es para que se confirme la fe, la esperanza del cristiano en el Dios poderoso. Si Dios quería presentar, por eso es importante, hermano, que el Espíritu Santo aprendamos cómo es la función, cómo es la obra en la vida del cristiano. Porque la iglesia tiene que aprender que así como Dios se presentó al pueblo, pero aquí hay un detalle, hermanos, que aquellos que no quieren oír la voz de Dios, aquellos que no quieren oír la voz de Dios, nunca pueden ver la gloria de Dios. Aquellos que no les gusta oír la voz de Dios, nunca van a poder conocer la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Porque el oír la voz de Dios, hermanos, ser cristiano no es decir nada más somos cristianos, sino vamos a buscar la presencia de Dios. Pero dirán alguien, ¿cómo vas a buscar la presencia de Dios? Buscar la presencia de Dios es conectarnos con Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, pero sí creyendo que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos va a dirigir, que Él nos va a enseñar. No va a estar pensando que el Espíritu Santo es solamente un fantasma que de vez en cuando lo va a ver. Porque el Espíritu Santo, el Cristo de la gloria, dijo que Él iba a enviarlo para que se quede con su iglesia y ministre el reino de Dios, la iglesia que Cristo viene a levantar. Por eso su palabra dice que estos hombres, el pueblo de Dios, ¿por qué tenía miedo el pueblo de Dios? Por eso aquellos que tienen miedo a la palabra, de entrar en la palabra, de escuchar la palabra, es porque su relación con Dios no está bien. Viven mal, viven en pecado, viven fornicando, viven adulterando la palabra, destruyendo el evangelio. Por eso tienen temor de entrar en la palabra. El pueblo de Dios ya vimos cómo venía sin oír la palabra de Jehová. Y cuando Jehová quiso hablar, ¿qué dijo él? No, habla usted. Mientras hay uno quien está con Dios, oyendo la palabra de Dios, él está bien, está seguro, escuchando, testificando, profetizando el evangelio. Pero si el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, ¿cómo puede Dios obrar en la iglesia? En la iglesia no puede obrar Dios si no queremos escuchar su palabra. En la iglesia no puede obrar Dios ni podemos recibir bendición de Dios si no atendemos su voz, como dijo él. Por eso el pueblo dijo: no queremos oír. Oye tú, te vamos a escuchar tú, para que no vamos a morir. Pero nosotros no vamos a escuchar, tenemos temor. El Dios que adoramos es un Dios de orden, un Dios de reverencia. Y dice él que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es la reverencia que tengamos hacia nuestro Dios poderoso, quien adoramos. Así Dios también acepta nuestra adoración. Por eso su palabra nos dice en esta tarde, hermanos, confirmando, dejando saber que el pueblo al oír, Dios se manifestó, dice, ¿con qué? Con estruendo, relámpago, y todo el monte estaba lleno de la gloria de Dios, y el pueblo tuvo miedo. Por eso saquemos conclusiones del tiempo presente. Si Dios mirara la gente hoy donde se menciona, hermanos, no pueden estar delante de la presencia de Dios, porque Moisés dijo que cuando descendió en el monte, y aún una ocasión descendió en la casa de Jehová, nadie podía entrar por el humo que estaba lleno la casa de la gloria de Dios. Nadie podía entrar.
Y aquí vemos que el estruendo y los relámpagos les dio temor al pueblo, porque estaba su comunión lejos de Dios, estaban lejos de oír la palabra de Dios. Pero Dios dice que comenzó a decirle a Moisés que así yo me he presentado a oído de ellos. Aunque no quisieron oír mi voz, que yo hablaba contigo, no quisieron escuchar mi voz, pero sí vieron a través de los estruendos de relámpago. Y tú le dirás: así ha dicho Jehová. Y esto es la palabra de nuestro Dios, que Dios sigue hablando. Y como Él ha dicho que Él ha hablado por medio de los profetas y por medio de todo lo que hay. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que el hombre no ha podido entender hasta hoy día. Busquemos en el libro del patriarca Job, su capítulo 33. Job, su capítulo 33. Aleluya. Vamos a meditar en ese pasaje de la palabra de Dios, y para confirmar lo que Dios ha hecho. Su capítulo 33, su versículo 12. Voy a pedir a hermanos Belí que me ayude a leer su capítulo 12 al 18. Job capítulo 33, versículo 12 al versículo 18. Dice la palabra del Señor de esta manera: He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Palabra del Señor. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Escuchamos esta lectura, hermanos. ¿En qué momento estaba este hombre de Dios? Este varón de Dios. Dios estaba tratando con él, pero Dios estaba cuidando de él. Pero miren, hermanos, si esto es la palabra verdadera de un hombre que en verdad había depositado su fe y su esperanza en Jehová. Y por eso él, aquellos hombres que eran amigos, por eso, hermanos, los amigos, los más conocidos y mucho más si conocen de las escrituras, siempre hablarán en momentos difíciles para el cristiano, en momentos de angustia, se levantarán para hablar mal del Dios que adoramos. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo está seguro que aunque esté sufriendo, aunque pase lo que pase, nunca va a desconfiar del Dios creador. Y este grande hombre, él dijo: ahora si no has hablado justamente, porque Eliú venía hablando que era un amigo de Job, venía hablando de todo el sufrimiento y diciendo: tú que has dicho que has vencido, bendecido, que has hecho esto, que Dios, que Jehová es grande, y ahora mira cómo estás. Pero dice la Biblia que en esta tarde hemos leído, dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no se puede dejar saber a hombres qué es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer. Y aunque el hombre no le guste, el hombre, aunque no quiera cambiar su corazón, su mente, si está en el propósito de Dios cambiarlo, lo va a hacer, porque lo va a hacer, porque Él tiene el poder. Por eso Él dice que Dios no da razones, ninguna razón da a Dios a los hombres, solamente que Él dice les ha hablado. Pero miren, cuando Él dice de sueños, quiero aclararlos esto, la forma de que el Señor habla.
Él solamente da sueños. ¿Cuáles sueños son, hermanos? Para bien o para mal. Recordemos que cuando Jesús nació en Belén y Herodes quería destruirlo al niño, ¿qué dice la Biblia? Que le llegó en sueño a José que se saliera, que se fuera a Egipto. Y cuando Herodes había muerto, vuelve en sueño otra vez a José que se levantara, que volviera otra vez a su tierra. Porque así es como ha hablado Dios a Jacob, donde estaba en el desierto, cuando vio la gloria de Dios en sueño. Esos sueños, hermanos, ya fueron. Son los sueños que dice, que revela, pero no dice, mira esto y el otro por ahí. No, hermanos, el sueño aquí mismo lo escuchamos en las Sagradas Escrituras. Ella nos enseña, y por eso Él dice aquí su palabra, que Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Pero dice el versículo 14, sin embargo, de una y de dos maneras ha hablado Dios. Habla Dios, miren, hermanos, de una y de dos maneras habla Dios. Y es lo que ha hecho Dios. Ha hablado de muchas maneras, y los hombres, en lugar de aclarar el camino verdadero, lo han turbado más con todo esto. El hombre no, que dice la palabra, ¿por qué lo han turbado? ¿Por qué lo han hecho esconder todo esto? Porque la palabra que estamos viendo dice, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios. Pero Él sigue diciendo, pero el hombre no entiende, por sueños y en visión, por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño se cae, cuando el sueño cae sobre los hombres, y cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aleluya. Y el consejo de Dios, hermanos, el consejo de Dios es maravilloso. El consejo de Dios en el sueño, como dijo, ya pusimos dos ejemplos, y hay muchos más ejemplos que podemos traer cuando hablamos de sueño. El sueño, dice, es maravilloso porque dice que ahí le revela su consejo, pero un consejo sabio, un consejo verdadero, un consejo que pueda edificar a la iglesia, un consejo que pueda la iglesia de verdad creerle a Dios, no creerle al sueño, creerle a Dios, porque Dios es el que produce todo, Dios es el que ordena. Así como Dios dice que no revela a nadie sus razones, Él lo que va a hacer, Él no le pide permiso a nadie qué es lo que va a hacer. Él lo hace porque es dueño de todas las cosas. Por eso dice, para revelar su consejo. Y dice el versículo 17, para quitar al hombre de sus obras, de su obra. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, y destruirá y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Mire, aleluya, gloria a su nombre. Los sueños, hermanos, que la Biblia estamos viendo en esta tarde son sueños edificadores. Y los sueños que está aquí escrito no está en palabras que nosotros no podamos entenderlos. Sabemos que Él dijo los sueños, y está para recibir consejos, para quitar ¿qué? La soberbia, para quitar la obra del hombre, para apartar de la muerte, de que perezca por espada.
Hermano, este es el consejo de Dios. Esta es la inspiración del Espíritu Santo. Porque la inspiración del Espíritu Santo es el que enseña para que nosotros vayamos aprendiendo a seguir adelante. Y el pueblo de Dios, amados hermanos, el pueblo de Dios estaba perdido totalmente. Y Dios ya no tenía quién va a mandar. De manera que lo que Dios había dicho, que lo que Dios había dicho en su palabra se había cumplido, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora sí que ya no había otro recurso que hacer para el pueblo. El pueblo estaba derrotado. Y los hombres comenzaron a pensar, no había ninguno que Dios había puesto frente a su pueblo que pudiera hacer el bien. Y por eso el tiempo en que vivimos, hermanos, no es maravilla ni nos asustemos que todo el cristianismo esté como está. Dios sabe por qué, y al fin y al cabo que Él dice que Él juzgará, Él pagará. Pero como dijo el apóstol Pablo, y el Señor lo dijo, mirad por vosotros mismos que no seáis engañados. Mirad por vosotros mismos que no seáis engañados. El fin y al cabo estamos predicando la palabra de verdad. Si no la reciben, pues ya Dios sabrá por ellos. Pero la iglesia me interesa en el nombre de Jesucristo que aprenda a caminar. Ciertamente estamos en este mundo lleno de maldad, pero aprender a caminar firmes sin que nadie nos obligue. Firmes por la gracia y el poder del Espíritu Santo, sin que nadie nos cuide, nos ordene qué es lo que vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo está ordenando su mente, su corazón, su camino para vivir una vida agradable a Dios. Porque por eso, hermano, el pueblo de Israel se acabó. Y dijo Jehová, ya no puedo más. Por eso ahora dice, mis profetas acabaron y todos mataron a espada. Ahora dice, ahora nos ha hablado por su Hijo. Aleluya. Ahora dice el versículo que iniciamos, pero en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Miren la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a entender, amados hermanos, que Dios desde aquí comenzó a tratar diferente al pueblo. Ahora Dios dijo, ahora sí, no tengo más que hacer con el pueblo, más que ahora tengo que mandar a uno y el único, para que por medio de él puedan salvarse. Porque ya no hay quien, ni los grandes, ni los poderosos, ni los que tienen el poderío ahí en Israel, solamente están para derrotar todas las ovejas, pero ellos no pueden mantener las ovejas. Y es lamentable, hermanos. Y ustedes y cada uno nos daremos cuenta a la luz de la Biblia, el tiempo pasado y el tiempo presente. La Biblia es clara, y voy a invitarlos, hermanos, que vayamos. Ezequiel 34. Aleluya, gloria al Señor. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Pero voy a pedir a los hermanos Belí que me ayude a leer del 1 al 7 para traer nuestra mente completa del pueblo, del 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Ezequiel 34, versículo 1 al versículo 7.
Pueden seguir con su vista en mano. La palabra del Señor dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta dónde llegó el pueblo de Israel, el pueblo santo. Aquellos hombres que Dios confió para guiar a su pueblo, para ministrar a un pueblo que Dios había sacado, había apartado. Ellos mismos echaron a perder, se mantenían, se cuidaban, se protegían ellos, que dice la Biblia, se mantenían, pero ellos no pudieron dar mantenimiento a las ovejas, no buscaron a las perdidas, no curaron a aquellas que estaban débiles. Hermanos, es grande. Esto es para que traigamos a nuestra mente, porque esto es un tema bien hermoso, y que cualquier día que el Espíritu Santo me ordene, me dirija a ampliar esto, yo lo voy a hacer, porque esto es necesario que conozcamos. Pero esto traigo para que nos demos cuenta a dónde estaba el pueblo de Israel. Estaba hundido en la miseria, en la maldad. No había, ¿qué dice la Biblia? No había sacerdotes, no había pastores, no había nada. Se gozaban de las ovejas, se mantenían, se lucían de las ovejas. Pero pobres ovejas, les aventaban piedras con desprecio y mucho más que la Biblia ha hablado en este momento. Pero no se quedó ahí. De ahí Dios dijo: no, estos hombres no son para esto. Estos hombres voy a desecharlo. Estos hombres solamente les gusta traer bienes para ellos, pero no han cuidado. Mejor yo voy a hacer yo mismo. Yo mismo voy a llegar y voy a cuidar y voy a buscarlos, ya que ellos despreciaron, solamente quieren ver por sus bienes personales y no cuidan lo que yo les he dado. Hermanos, por eso la iglesia, como estamos, gloria al Señor, gloria a su nombre, porque no es del hombre. La Biblia dice que si el Señor lo tiene aquí, hermanos, yo le doy gloria a Dios, porque yo sé que de aquí este grupo de cristianos va a crecer espiritualmente. Yo sé que para la gloria de Dios va a crecer, porque ya el Señor lo mostró en sabiduría, en conocimiento de la Biblia, que el mañana ustedes van a comenzar a hablar la palabra de Dios con verdad, y nadie se los va a rechazar. Si como de la manera que vamos aprendiendo, ustedes van a hablar de las Sagradas Escrituras. Porque su palabra dice que no se quedó donde hemos leído. Esto es nada más para traer a nuestra mente. Vayamos, y si Dios siguió hablando ya para él, el 8 al 12 del mismo. Terminamos en el 7 y ahora el 8 al 12 dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que
sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo los libraré. Yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce el rebaño, su rebaño, el pastor, en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día de nublado y de la oscuridad. Aleluya, aleluya. ¿Qué traemos a nuestra mente, hermanos? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está ministrando en cada corazón? Él está enseñando de lo que nuestros ojos, nuestros oídos ven en estos tiempos. El Espíritu Santo está mostrando: mira, el tiempo del pasado del pueblo, nada ha cambiado. El tiempo de hoy es lo mismo. Mira, así está el pueblo. Así está el pueblo. Pero dice Jehová: aquí ya se acabó. Aquí ya se acabó, hermanos. Por eso es que la iglesia de Cristo en este tiempo, hermanos, Jesús dijo en uno de sus pasajes, y los discípulos dijeron: maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo: mirad y procurad entrar por la puerta, porque vendrán muchos en mi nombre queriendo entrar y no podrán. ¿Por qué no van a poder, hermanos? Porque el mundo es amplio y todo quieren grandeza y vistas y cuantas cosas, pero Dios lo que quiere es que Él nos humillemos ante ese Cristo de la gloria. Y saben, hermano, ¿de quién está hablando aquí? Si yo hiciera una pregunta, cuando Dios dijo: ay de vosotros pastores, que ustedes si se alimentan y quieren de las ovejas, se visten con la lana y comen y beben y todo se ven bonito y viven bien, pero no dan mantenimiento, no pastorean, no cuidan, no buscan aquella perdida, la que se perdió, que se pierda. Pero hasta aquí nada más, ni van a comer ni para ustedes ni para nadie. Ya no va a haber comida para ustedes. Yo mismo iré. Jehová dijo: yo mismo iré y lo buscaré en todos los lugares, en todo donde fueron esparcidas, en los lugares yo voy a buscar, como busca el pastor sus ovejas y las conoce. Así conozco y voy a buscar, sea nublado, en tiniebla, pero yo voy a buscarlo. ¿Y qué es lo que da a entender, hermanos? Esto es la gracia que nos alcanzó, hermanos. Esto estaba hablando de la profecía del Mesías que había de venir. Esto era que el pueblo era por ley. La ley decía: haz esto y vivirás, y eso no fue posible para el hombre. Pero Dios dijo: no puede más el hombre. Ahora yo voy a ir y voy a buscar y voy a ver qué es lo que hay. Y entonces dice la Biblia que Él vino y comenzó. Esto es la profecía del Cristo de la gloria, pero en la profecía, hermano, estaba destinada por Dios que venía para el pueblo de Israel, para ese pueblo desobediente. Eso vino el Mesías. Por eso encontramos a Ezequiel profetizando del rey de reyes que iba a venir a nacer en este mundo.
por eso Él dijo: yo iré y le voy a buscar mis ovejas, voy a seguir. Y por esa razón despreciaron, y dijo, y por esa razón, hermanos, es que el tiempo de hoy no hay hombre que pueda poner su corazón, pueda poner su parte, especialmente como Dios quiere para el pueblo. No hay hombres. No ha habido el pasado, no hay ahora. Solamente aquellos que en verdad sienten la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y dejan al pueblo ministrar, que el Espíritu Santo ministre el corazón de ellos y que sientan la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Es de esa manera que Dios pide que seamos enseñados por la presencia de Dios. Por eso Dios dice: yo voy a ir y voy a buscar. Y si la profecía del Cristo de la gloria siguió avanzando. Esto profetizó Ezequiel, que Jehová había decidido buscar. Pero dice Isaías también, hermano, Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, busquemos. Isaías capítulo 4, su versículo del 2 al 4. Voy a pedir, hermanos, que me ayude a leer del 2 al 4. Aleluya, gloria a su. Isaías capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Palabra del Señor. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Escuchamos la palabra de Dios, la profecía de Isaías, del que viene el renuevo de Jehová, el que iba a enviar con espíritu para renovar, para que los que estaban en Israel, los que quedaran, iba a ser santo. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar al Mesías para salvar al pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que nosotros, es por la gracia divina del Dios que adoramos, nos ha alcanzado, hermanos. El Mesías no era para los gentiles, era para el pueblo que acabamos de ver, que se había revelado de Jehová. Era para ellos. Por eso dice: los que se queden en Israel serán santos, porque serán, el Espíritu vendrá de juicio, y Él les limpiará, y Él les hará y les rodeará. Porque Dios tenía un propósito para salvar al pueblo de Israel. Por eso en la profecía, hermanos, vino para el pueblo, porque el pueblo de Dios se había perdido, se había alejado. Por eso dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Miren la palabra anunciada por Isaías el profeta, la venida del Mesías. Qué grande evento glorioso que estaba por anunciarse. Y el capítulo 11 del mismo libro, veamos, hermanos, el capítulo 11, versículo 1 al 5. Capítulo 11, versículo 1 al 5, cuando Isaías, cuando lo tengan, dice la palabra de Dios: vimos el renuevo de Jehová. Eso era el anuncio del Mesías. Ahora dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Él hará entender y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío, y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aleluya. Miren, hermanos amados, como Dios comenzó a trabajar profetizando a un Mesías que estaba por llegar, a un Mesías que estaba para llegar, para salvar a un pueblo que ya vimos que el pueblo se había alejado, y ahora dice que Él estaba preparado y había decidido a un Mesías que iba a venir para salvar a Israel, que iba a tener todo el poder del Espíritu y el poder para enseñar, para poder trabajar con gentes duras de corazón, y por el cual dice que vino con el poder para poder manifestar la gloria del Padre, para poder decir que era el reino de Dios, y eso era la salvación de Israel, era el regalo de Israel. Pero esto no era anunciado poquito tiempo, hermanos. Estas profecías no eran como decir hoy se profetizó y mañana se cumplió. No fue así. La palabra de Dios, estas profecías eran mucho tiempo atrás. Dice la palabra de Dios que fueron anunciados 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo comenzaron a anunciar, y anunció Miqueas que esto iba a ser en un lugar pobre, en un lugar olvidado, en un lugar donde no iba el país no tenía su mente en esa aldea. Pero la Biblia dice que Dios había mandado palabra al profeta diciendo 700 años antes que se cumpliera, y por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos. Veamos en el libro de Miqueas. Ya vimos lo que dijo Isaías, ya vimos lo que tenemos aquí. Ahora veamos Miqueas. Aleluyas, aleluya, gloria a su nombre. Miqueas, su capítulo 5. Su capítulo 5, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Búsquenlo, hermanos, para que así confirmemos. Miqueas 5, 2 al 4. 700 años antes de la venida de Cristo, dice, fueron estas palabras. Dice así, el 2 al 4. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz al que ha de dar a luz, y el rostro de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aleluya. Encontramos esta
profecía, hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios, el que estamos viendo en esta tarde, el pueblo descarriado, alejado, abandonado por no oír la palabra de Dios, Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios es grande. Por eso Él profetizó, mandó palabra a los profetas diciendo: ahora han profetizado mi palabra y el pueblo no ha querido. Ahora tienen que profetizar que yo voy a enviar a un Mesías, voy a enviar a mi Hijo, para que así a través de Él puedan tener salvación al pueblo que yo aparté, que yo escogí, al pueblo de Israel. Y esto fue para el pueblo de Israel. Esto fue el anuncio del Cristo de la gloria, amados hermanos, por la cual nosotros testificamos que el Cristo que vino anunciando los profetas se hizo realidad. Y cuando se hizo realidad, dejó esta palabra para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no seamos turbados nuestra mente, sino que conozcamos la realidad, el propósito, el plan de Dios para el mundo entero. Y de eso nos ha alcanzado a nosotros. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice: 700 años antes de que Cristo viniera a nacer, fue anunció el profeta Miqueas estas palabras, y por la cual nosotros estamos seguros que este Cristo no solamente fue anunciado en ese tiempo, sino también Dios anunció a través de su siervo Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que vino anunciando la semejanza del Dios creador. Y por eso dice que cuando este Cristo fue anunciado, el pueblo estaba siempre turbado en su maldad, pero tenían en mente que iba a venir un Mesías, porque ya lo habían profetizado. Y cuando vino el Mesías, por eso cuando Jesús vino y comenzó a hablar, dejarles saber, y les dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Y que ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron: ¿acaso este es el hijo de José y de María? Y él dice que tiene del cielo, viene, que habla palabra del cielo. No lo creyeron, hermanos. No lo creyeron, porque donde está lleno de maldad el corazón, no hay palabra que pueda caber, palabra santa, porque el enemigo tiene turbado la mente, el corazón de los seres humanos. Dios quiere que el hombre conozca qué es Dios y qué es lo que Dios ha dado para perdonar los pecados. El pecado no es perdonado en cualquier sitio donde ponga su fe. Solamente es perdonado a través de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Fuera de Él nadie puede ser salvo, ni perdonado, ni librado del pecado. Aún está bajo maldición, porque la Biblia dice que el que no creyere en Él ya ha sido condenado por no creer en el Evangelio de Jesucristo. Porque eso fue el mensaje de Juan, que anunció, primera de Juan, aleluya, primera del Evangelio de San Juan, su capítulo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Aleluya. Su versículo 7, vamos a meditar, su versículo 7 al 14. Gloria al Señor. Si lo tienen, dice así: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Creyesen en Él, por Él. Aleluya. Dice así: y no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Y
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Esto es la profecía cuando se llevó a cabo, hermanos. Esto es la profecía de los profetas, que habiendo hablado muchas veces, se manifestó al pueblo, y un pueblo descarriado que vivió, pero Dios no lo dejó en su mal camino y en su fin de muerte. Dios mandó a Jesucristo para que pudiera revivir, volver a Jehová, a reconciliar la vida en él. Pero dice su palabra que a ellos viniera, los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron, lo despreciaron. Vino por el pueblo y se endureció hasta el fin. Ahora dice que aquellos que le recibieron, esto está hablando a los gentiles, esto está hablando a nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos ha hecho hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios por la misericordia de aquel que fue despreciado por el pueblo de Israel. La gracia de Dios nos alcanzó. Por eso nosotros testificamos la verdad del Evangelio. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es denominación de que podamos decir que es dicho por hombre o palabra de hombre. Esto es poder y salvación de Dios para todo aquel que cree en él. Esto es la misericordia de Dios, por el cual, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Porque es poder para salvación. Y todo aquel que escucha la palabra y cree en Jesucristo y se convierte a él, es porque Dios tiene su buen propósito en él y lo quiere ayudar para que la gloria de Dios se manifieste en el corazón del cristiano. Así que, amados hermanos, esta palabra, esto es lo que el mundo celebra. Esto es lo que el mundo siempre tiene en celebración estos meses que estamos. Pero la iglesia del Señor le damos la honra y la gloria a aquel que vive para siempre por su misericordia, que Él envió a Jesucristo para salvarnos, para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora somos libres de la condenación eterna. Así que si Cristo viene hoy, viene mañana, viene a medianoche, no nos interesa la hora que venga, estamos preparados para el encuentro con Él. Porque todos los que creemos en Cristo tenemos vida eterna. Dice su palabra, porque Cristo es la vida y Cristo vive en nosotros, también nosotros viviremos. Así que Dios bendiga su palabra en cada corazón de la iglesia en esta tarde, y todos los que escuchamos, que Dios bendiga cada corazón y a cada mente. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta tarde agradecemos grandemente la presencia de nuestro Dios, la dirección del Espíritu Santo en cada corazón, porque